Entonces, estos 4.000 brigadistas que hacía mención, son brigadistas de intervención inicial del Ministerio de Salud que están en estado de alerta y que se comienzan a movilizar de acuerdo a los daños que vamos detectando en la población. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias. 4.000 brigadistas desplegados en el país en medio de la emergencia. Cuéntanos, por favor, de qué se trata esto. Sí, el Ministerio de Salud como tal tiene todas las temporadas de lluvias planes de contingencia. En este caso, nosotros tenemos un plan de contingencia que no es exactamente de un año calendario, sino de una temporada de lluvias. La temporada de lluvias empieza desde septiembre del año anterior y dura aproximadamente, de acuerdo a los pronósticos de Senami, debería durar hasta la quincena de abril. Entonces estamos en un plan que está en ejecución. Dentro de ese plan, cuando ya comenzamos a tener estos estragos de las lluvias, el sector salud comienza dentro de las respuestas a desplazar recurso humano que nosotros le llamamos brigadistas de intervención inicial, que no son otra cosa que personal de salud que está preparado para dar estas primeras respuestas. No es que seamos rescatistas, o sea, nuestro trabajo es sobre todo apoyar a la población en un primer momento frente a un desastre y en este caso de estas lluvias intensas. Entonces, estos 4.000 brigadistas que hacía mención, son brigadistas de intervención inicial del Ministerio de Salud que están en estado de alerta y que se comienzan a movilizar de acuerdo a los daños que vamos detectando en la población. Ya, ¿y qué están haciendo ahora mismo? ¿Qué acciones han necesitado la participación de estos brigadistas? Esa es una pregunta muy importante. Lo que nosotros, uno de los daños que nosotros vigilamos como sector salud es vigilar si nuestros establecimientos están lo suficientemente operativos por las lluvias. Cuando alguno de estos establecimientos no están lo suficientemente operativos, el primer trabajo que hace este grupo de brigadistas o este contingente de brigadistas es establecer un punto que nosotros le llamamos puesto médico de avanzada, y en ese punto continuamos con las atenciones de salud en tanto el establecimiento como infraestructura pueda nuevamente funcionar. En ese sentido hay establecimientos que se llenan de lodo, se hace la limpieza y bueno, nuevamente entra en función. Pero mientras eso no sucede y para que las atenciones no sean suspendidas, estos brigadistas comienzan a hacer las atenciones en un lugar distinto, pero cercano al sitio donde ocurrió este evento. La otra acción que realizan los brigadistas es, si bien es un tema que podría ser de incumbencia de otro ministerio, comenzamos a hacer visitas en los domicilios para detectar algunas alteraciones en el estado de salud de las personas que por temor o porque no pueden desplazarse a un centro de salud no salen de sus viviendas. Entonces comenzamos a establecer estas acciones. Y la tercera, que también es sumamente importante, es lo que nosotros llamamos acciones de promoción y prevención. Es decir, la población está en sus casas, los brigadistas van a las casas y comienzan si es un sitio donde potencialmente podría haber recrudecer el dengue o donde podría haber ciertas condiciones que podrían favorecer la aparición de algunas enfermedades, es orientar a la población que tome ciertas conductas dentro de lo que se puede hacer para evitar que estas enfermedades aparezcan en grandes cantidades, ¿no? Es más o menos, en resumen, la acción que los brigadistas comienzan a realizar en el sector salud. Ok, ¿y cuál es el informe del sector sobre daños a lo que corresponde a infraestructura hospitalaria, hospitales, centros de salud? ¿Qué daño se ha registrado hasta el momento? Bueno, en ese sentido nosotros lo que tenemos que diferenciar es, por un lado, establecimientos de salud que sufren algunos daños pero no dejan de funcionar, es decir, comienzan a tener en algún sitio filtración de agua, se repara rápidamente y continúan su actividad. Pero hay otros, ese grupo de establecimientos en total, desde que empezó la temporada de lluvia, es decir, desde el septiembre del año pasado hasta la fecha, pero obviamente es evidente que de enero hacia adelante es mucho más notoria la afectación, estamos más o menos en más de 600 establecimientos que ya han tenido alguna afectación, pero felizmente están funcionando. Pero de todo el total hay un grupo de 16 establecimientos de salud que por los daños que han sufrido no han podido seguir funcionando. Pero esto, y esto es sumamente importante, no ha detenido las atenciones de salud, porque como les decía anteriormente, si yo tengo una dificultad en un establecimiento de salud,
ubico un local cercano o un punto cercano, establezco un puesto médico de avanzada y continúo la atención. Okay. Ejemplo, Punta Hermosa. Uno de los ejemplos más cercanos, no es el único. Punta Hermosa, el establecimiento de salud que está en Punta Hermosa se llenó de lodo alrededor y era imposible entrar al establecimiento de salud. En Punta Hermosa hay un centro educativo, cerca de ese centro educativo se estableció un puesto médico de avanzada a través de tiendas de campaña adecuadamente acondicionadas y obviamente siguiendo todo el plan del Ministerio de Salud y bajo las indicaciones de la Ministra de Salud. Y ahí es donde se ha continuado la atención que se daba en el Centro de Salud de Punta Hermosa. Correcto. Me ha ganado el tiempo, señor Tejada. Le quisiera rogar, por favor, que me acompañe a pausa y luego podemos seguir conversando sobre las acciones del Ministerio de Salud en relación a este tema de Yacu y el desastre natural que estamos viviendo. Conversábamos aquí en Exitosa con César Tejada, el director general de gestión de riesgo y desastres del Ministerio de Salud. Y conversábamos, por supuesto, sobre lo que estaban haciendo desde esta oficina, del esfuerzo que se estaba haciendo, por supuesto, en el marco de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de Salud, con el impacto, el daño que está originando este desastre natural en algunas instituciones. Nos decía el señor Tejada que, por ejemplo, quedaban algunos locales, algunos lugares que, por supuesto, estaban prácticamente imposibles de llegar y que se tienen que improvisar locales. Me imagino que una cosa similar tendrían que haber hecho o tienen que hacerlo en Araguay, ¿verdad? No sé si tiene su oficina el dato de lo que ha ocurrido en Araguay hace 2 días en la zona de Canta, en este distrito, donde el centro de salud quedó también, digamos, incomunicado por la caída de un puente. El médico no puede llegar, la obstetra no puede llegar, la técnica en enfermería está ahí porque ella vive en el pueblo y lógicamente la atención se complica. ¿Tienen ese registro? ¿Tienen registro de otros lugares como Araguay para responder a las circunstancias? Sí. De hecho, si nosotros recordamos y retrocedemos semanas atrás, cuando tuvimos el deslizamiento en Santa Eulalia, cuando uno va por esta carretera hacia Santa Eulalia, se encuentra con varios establecimientos de salud en el camino, pero si uno sigue avanzando, hay un lugar que se llama Huinco. Entonces, también ahí se ha tenido la experiencia de que por la caída o el bloqueo de la carretera, o la caída de un puente, un establecimiento de salud no se dañó en su infraestructura, pero quedó aislado. Entonces, ¿cuáles son las acciones que uno comienza a tomar desde el sector salud? En ese sentido es que nosotros también comenzamos a hacer una redistribución del personal y buscar la forma de ubicarnos lo más cerca posible al establecimiento que pueda estar aislado. En este caso, en Araguay, las estrategias que inicialmente tienen que ser locales o regionales, entonces comienzan a tratar de ubicar el lugar o la ubicación que permita que las atenciones de salud rutinarias, por decirlo de una forma, no se detengan y que también a la vez permita atender a la población afectada por el tema de las lluvias. Entonces, esas experiencias incluso también las hemos tenido un poco en Illimó, en Lambayeque, en el que por alguna razón un establecimiento no solo quedó aislado, sino que no había forma de hacerlo funcionar. Entonces el personal que era dependiente de ese establecimiento fue redistribuido a otros centros de salud de lo que nosotros llamamos las microredes de salud dentro de una región. Es cierto que los desastres naturales muchas veces pueden superar nuestra capacidad de respuesta, pero no nos quedamos detenidos. O sea, seguimos insistiendo en buscar en cubrir las atenciones de salud que demanda nuestra población, ¿no? Dentro de los recursos que nosotros podemos tener. Y si me permites un momento, hablábamos solamente de los brigadistas, pero también nosotros desplazamos recursos materiales, es decir, si hay necesidad de desplazar medicamentos, desplazamos medicamentos para ayudar a los establecimientos afectados o a las zonas afectadas, y también desplazamos, como de manera muy breve lo mencioné, estructura móvil o tiendas de campaña adecuadamente acondicionadas y hechas exclusivamente para este tipo de atenciones, ¿no? Que se usan acá en el país o en cualquier otro país del mundo cuando estamos afrontando estos daños. Correcto. ¿Estos son hospitales de campaña? ¿Es probable que se tenga hospitales de campaña si es que, digamos, ojalá no, haya mayor impacto, se tenga que instalar en alguna región, en alguna ciudad importante un hospital de campaña? ¿Tendríamos capacidad para hacer eso?
Bueno, sí tenemos hospitales de campaña, pero lo que inicialmente movilizamos son lo que nosotros le llamamos tiendas de campaña. La mayoría de ellas son más o menos 54 metros cuadrados, pero como decía, están acondicionadas, uno, para soportar lluvia, dos, para poder establecer dentro de la tienda de campaña camillas, coches de curación, todo lo que necesitas para poder hacer una atención de salud. Y en algunos casos tenemos tiendas de campaña mucho más grandes donde podemos tener hasta 40 camillas y que con la experiencia del COVID, lamentable experiencia que tuvimos, sobre todo en la primera ola, nos ayudó mucho en las atenciones de salud en ese momento. Ya incluso en el fenómeno del niño del 2017 también se usaron estas tiendas de campaña y también hospitales de campaña, que ya sí es un conjunto grande de una suma de tiendas de campaña bastante gigante. Muy bien, ha sido muy gentil. César Tecada, director general de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud.